Reciban un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Salud Pública, Escuela de Medicina. Vamos a darle a conocer el tema acerca de control prenatal y cambios fisiológicos en la embarazada. Cambios a nivel uterino. Va a haber una distensión e hipertrofia de las células musculares por aumento del estrógeno. El tejido fibroso en la capa muscular externa, al igual que el número de capas de miometrio, van a aumentar. Y también va a existir lo que es un aumento de la circulación uteroplacentaria como tal. En el embarazo a término va a existir lo que es un aumento del grosor del útero en 1,5 centímetros. Además, a las 36 semanas este se va a presentar más delgado, de 1,2 milímetros menos. La disposición de las células musculares. Estas las vamos a encontrar de acuerdo a capas. En la capa externa vamos a encontrar que que va a ser en forma de arco sobre el fondo y se extiende a lo que son los ligamentos. La capa media va a tener una red de fibras musculares perforada por vasos sanguíneos, además células con doble curva. La capa interna, por otro lado, va a tener lo que son fibras similares al esfínter alrededor de los orificios de las trompas de falopio y en el orificio interno del cuello uterino. Tamaño, forma y posición del útero. Al comienzo esta va a tener lo que es una forma de pera, luego va a presentarse como una forma en forma globular, luego esférica y por último una forma ovoide. Lo que es la forma esférica se va a presentar en las 12 semanas del embarazo. Como podemos ver en las imágenes, se presenta lo que es en el primer trimestre, en el segundo trimestre y tercer trimestre, donde en el tercer trimestre ya tenemos lo que es la forma ovoide como tal. Vamos a tener que va a existir lo que es un contacto con la pared abdominal anterior. Además va a existir lo que es un desplazamiento de los intestinos a los lados y hacia arriba. Además vamos a tener que en la 12ª semana lo que es el útero va a salir de la pelvis y a las 20 semanas este de aquí va a alcanzar lo que es el ombligo. Las arterias uterinas y ováricas van a duplicar su diámetro. Lo que tiene que ver principalmente en lo que es la arteria uterina. Va a haber lo que es un riego sanguíneo de 450 a 650 mililitros sobre minuto. Hay que tener en cuenta que el control materno-placentario se va a dar principalmente por lo que es una vasodilatación, mientras que el control feto-placentario se da por un crecimiento continuo de lo que son los vasos de lo que es la placenta. En el cuello uterino vamos a presentar lo que es aumento de la vascularidad, edema, hipertrofia, hiperplasia glandular, rearreglo del tejido conectivo, extensión y eversión de glándulas endocervicales, además del tapón mucoso ya en el canal cervical como tal. El cérvix va a presentar edema, reblandecimiento y aumento de la vascularidad, además de una hipertrofia y hiperplasia del tejido glandular. Va a haber aquí luego una producción de moco viscoso y una cristalización fragmentaria en forma de hojas de lecho. Además va a existir lo que es una eversión glandular y epitelio cervical, que esta va a ser raramente inflamatoria durante lo que es el embarazo. Se van a denominar erosiones cervicales como tal. En los ovarios vamos a encontrar lo que es la reacción residual, que es el detrito de células del endometrio que pasaron a través de las trompas de falopio. Vamos a tener también lo que va a haber un aumento del calibre de las venas ováricas, especialmente en el pedúnculo vascular ovárico, que va de 0,9 a 2,6 centímetros en el embarazo atérmico. Ya, lo que es la relaxina va a ser una hormona proteica que va a participar en la remodelación del tejido conectivo del tracto reproductivo. Además va a afectar a lo que es la contractibilidad del miometrio, aumenta la laxitud articular periférica. Esta estimulación gonadotrófica va a ser durante todo el embarazo. Luteoma del embarazo. Va a presentarse como células luteinizadas acidófilas mayor a 20 centímetros de diámetro. Van a ser una masa sólida uni o bilateral. Van a encontrarse zonas hemorrágicas en formas quísticas. Estas van a desaparecer después del parto, pero pueden reaparecer en lo que son partos posteriores. Con los cambios fisiológicos en el embarazo tenemos a los quistes tecoluteínicos. Estas son lesiones ováricas benignas, las cuales tienen una hiperreacción luteínica que es producto de la estimulación aumentada de un folículo. Además, posee niveles elevados de gonadotropinas, los cuales están vinculados con placenta grande, diabetes, embarazo múltiple, hipotiroidismo, entre otros. Las tubas uterinas. Estas poseen una musculatura poco hipertrófica con epitelio tubárico más aplanado y pueden desarrollarse células residuales en el estroma del endosálpix. La vagina y perineo.
En esta hay un aumento de la vascularización e hiperemia en la piel, músculos del periné y la vulva. Encontramos el signo de Chadwick, el cual es el más significativo, el cual consiste en una vagina hiperémica, es decir, de aspecto púrpura rojiza, junto con una abundante secreción. Encontramos a las células naviculares, las cuales son ovoides con núcleo vesicular elongado, y a los núcleos vesiculares sin citoplasma, los cuales van a poseer núcleos desnudados. La piel. Se va a observar estrías gestacionales o marcas de distensión, las cuales van a ser de diferente color. Por ejemplo, las rojizas van a ser las que cursan actualmente con el embarazo, mientras que las plateadas van a ser las previas. La pigmentación. Podemos encontrar una línea alba o línea negra, cloasma o melasma del embarazo, que también es conocida como máscara gestacional y se acentúa de pigmentación en las areolas genitales. Esto puede producirse debido a los anticonceptivos. Los cambios vasculares. Encontramos arañas vasculares como el nevo y el angioma, el cual es de predominio de mujeres blancas. Vamos a encontrar también eritema palmar. El vello. Hay una mayor cantidad de andrógenos en la unidad polisebácea durante el embarazo y posparto, la cual tiende a revertirse entre los 2 o 6 meses después del parto. Las mamas van a presentar hipersensibilidad y punzadas mamarias, así como aumento en el volumen, y los pezones van a estar pigmentados y eréctiles. El principal signo aquí es la glándula de Montgomery, la cual son glándulas sebáceas hipertróficas. Los cambios metabólicos. Aquí encontramos el aumento de peso, el cual se debe al útero y su contenido, a las mamas, al aumento del volumen sanguíneo, al líquido extravascular, al incremento del agua celular en el depósito de grasas y proteínas. Además, en el primer trimestre el promedio en cuanto al aumento de peso es de 700 a 900 gramos, seguido por un aumento lineal de 340 a 454 gramos por semana. Metabolismo del agua. La retención mediada por decrecimiento de la osmolaridad plasmática va a producir que el agua del feto, la placenta y el líquido amniótico pesen aproximadamente 3.5 litros. Hay un incremento de volumen sanguíneo materno, mamas y también del útero, el cual va a retener casi 6.5 litros. También tenemos que considerar que el edema va a ser vespertino y en miembros inferiores por un aumento en la presión venosa debido a la oclusión parcial de la vena cava. Los metabolismos de proteínas. La fetoplacenta va a contener 500 gramos de proteínas en el útero. Estas van a encontrarse de forma contráctil, mientras que en la sangre materna se van a hallar proteínas plasmáticas y hemoglobina. En el metabolismo de carbohidratos se hallará una hipoglucemia leve en el ayuno. Además, puede haber resistencia periférica a la insulina y una inanición acelerada. Si encontramos que la glicemia va a ser menor a 100 en el embarazo, tenemos que tener en cuenta o pensar en una diabetes gestacional si esta es mayor o igual de 100. Metabolismo de las grasas. Hay un aumento de lípidos y lipoproteínas en el cual el almacenamiento se va a producir en sitios centrales que van a decrecer con el avance del embarazo. Se produce una acumulación de potasio y sodio y además se produce una declinación en el calcio sérico con un decremento de magnesio y en muchos casos polivitamina. Metabolismo de electrolitos y minerales. El cobre va a aumentar debido a los estrógenos, mientras que el fosfato se encontrará normal y se presentará una hiperventilación. Cambios hematológicos. Dentro de este punto tenemos que hablar acerca de la coagulación sanguínea. El embarazo se caracteriza por un estado de hipercoagulabilidad, debido a la disminución de los tiempos de coagulación y un aumento de los complejos de fibrina-fibrinógeno. En el embarazo, el eritrocito tiene una fragilidad osmótica. En los elementos que aumentan dentro del embarazo tenemos la proteína C reactiva, el fibrinógeno, el factor 7, el factor 10, el factor de von Willebrand, el fragmento 1 y 2 de protrombina. En los elementos que disminuyen tenemos el factor 11, el factor 13, los inhibidores fisiológicos de la coagulación, y como dato extra tenemos de que los factores 2 y 5 no se van a modificar con el embarazo. Los cambios en el sistema cardiovascular. En este punto tenemos que hablar acerca del corazón, acerca del gasto cardíaco y acerca de la presión sanguínea.
Hablando del corazón, existe un incremento de la frecuencia cardíaca de 15 a 20 latidos por minuto. Existe un eje eléctrico a la izquierda, existe un incremento del efecto inotrópico, existe un desdoblamiento del primer ruido cardíaco y existe un soplo sistólico de inspiración. Al hablar del gasto cardíaco, como sabemos, del gasto cardíaco se calcula volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Estos dos elementos van a estar elevados en un embarazo, por ende va a aumentar el gasto cardíaco. Al hablar de una presión sanguínea, vamos a ver, como habíamos mencionado, el gasto cardíaco va a estar aumentado, por ende debería aumentar la presión arterial, pero no es así, por el hecho de que existe una disminución de la resistencia vascular sistémica debido a los efectos de la progesterona a nivel de la musculatura lisa del vaso sanguíneo. En los cambios del aparato respiratorio, tenemos de que el diafragma se eleva aproximadamente 4 centímetros, el diámetro torácico aumenta 2 centímetros, la circunferencia torácica aumenta 6 centímetros y hay una disminución en la diferencia arteriovenosa materna de oxígeno. En la función pulmonar existen elementos que aumentan, como por ejemplo el volumen corriente, el volumen minuto ventilatorio y la incorporación minuto de oxígeno. Como también existen elementos que disminuyen en la función pulmonar, como la capacidad residual funcional, el volumen residual de aire, la resistencia pulmonar total. En el embarazo existe una variante como la disnea fisiológica que se debe a un aumento del volumen corriente que disminuye la presión de dióxido de carbono de la sangre materna. Los cambios en el aparato urinario. Aquí puede existir un aumento del tamaño del riñón, un aumento del índice de filtrado glomerular, un aumento del flujo plasmático renal, como también de que las concentraciones de creatinina y urea disminuyen debido al aumento del filtrado glomerular. En la orina existe la depuración de creatinina que puede estimar la función renal. También se habla de que se puede esperar la presencia de glucosuria, es decir, que estas pacientes tengan glucosa en la orina. En la anatomía se habla de que existe una dilatación de los uréteres mayoritariamente del lado derecho por la compresión del útero y también de que puede generar una hidronefrosis por la presencia de la progesterona en la paciente. Los cambios en el sistema gastrointestinal. En este punto se habla de que existe un desplazamiento del estómago y del intestino, como también que existe un retardo en el vaciamiento y tránsito intestinal. A su vez, que también existe un debilitamiento del esfínter esofágico inferior y favorece a que la paciente tenga reflujo gastroesofágico. A su vez también se habla de que existe encías hiperémicas, las cuales van a sangrar con facilidad. También de que existe una presión elevada en el suelo pélvico, la cual puede generar en ciertos pacientes hemorroides. La vesícula biliar también se ve afectada porque disminuye su contracción, lo cual va a favorecer a la patología de cálculos biliares. Los cambios en el sistema endocrino. Vamos a hablar acerca del páncreas, de la hipófisis, de la tiroides y de la suprarrenal. Hablando del páncreas, tenemos de que en el primer trimestre va a existir una hiperplasia de los islotes pancreáticos. Por ende va a existir una mayor producción de la insulina y una mayor utilización de la glucosa. En el segundo y tercer trimestre va a existir una resistencia a la insulina debido a la presencia de la hormona lactágeno placentario. La hipófisis, un aumento de volumen y un aumento de la producción de las células lactótropas, encargadas de la producción de prolactina. En la tiroides, si una paciente está sana y se mantiene eutiroidea en su embarazo, sin embargo, existe un aumento de la proteína transportadora de la hormona tiroide. En la suprarrenal existe una mayor producción de cortisol y a su vez existe un aumento de la proteína transportadora de esteroides. Por ende, estos dos se van a equilibrar, teniendo un cortisol normal. Los cambios en el sistema musculoesquelético. Los cambios más tempranos que podemos encontrar tenemos la hiperlordosis lumbar, tenemos la hiperextensión de la musculatura paravertebral, tenemos la abducción de los pies. Una de las características de estas pacientes es la marcha de pato y por último, la separación de las ramas pubianas en la sínfisis púbica. Hablaré sobre el control prenatal.
Tenemos que saber que el control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal. Tenemos que saber que este debe ser precoz, se debe realizar antes de las 12 semanas de amenorrea. Se recomienda realizar como mínimo 5 consultas de atención prenatal de acuerdo a lo establecido por la OMS. El primer control prenatal debe durar 40 minutos y los siguientes controles prenatales durarán alrededor de 20 minutos. Si realiza su primer control tardíamente, mínimamente debe tener una duración de 30 minutos. ¿Qué hacer en el primer control prenatal? Como primer punto tenemos la apertura de lo que es la historia clínica. Tenemos que calcular la edad gestacional por la fecha de última menstruación y la fecha probable de parto. Medir y registrar la presión arterial. Tenemos que medir y registrar el peso, medir la talla, registrar el índice de masa corporal, pedir grupo sanguíneo, factor RH, biometría hemática y VDRL y determinar factores de riesgo. También tenemos que observar los cambios fisiológicos del embarazo que ya hablaron anteriormente, la higiene personal, la actividad física durante el embarazo, cambios en estilos de vida, educación nutricional, educación prenatal y planificación familiar, signos de alarma para preeclampsia, infección obstétrica y parto preterno. ¿Qué debemos hacer nosotros en el examen físico prenatal? Primero, como ya les mencioné antes, hay que ver el diagnóstico de la edad gestacional. Por ejemplo, si la fecha de última menstruación fue el 12 de diciembre y su consulta es un 1 de abril, nosotros tenemos que tomar en cuenta sumar los días que le faltan al mes de diciembre, es decir, 19, más los 31 días que tiene enero, más los 29 días que tiene febrero, más los 31 días de marzo, más el primer día de abril, y esto dividir para 7. Entonces sabremos en qué edad gestacional va a estar la persona. En este caso tiene 15.6 semanas, es decir, alrededor de 16 semanas. La fórmula de McDonald's es para medir lo que es la altura uterina. Se multiplica en centímetros por 8 y se divide para 7. Para la medición de la altura uterina, se da en cada control a partir de las 24 semanas. Se deberá medir lo que es la altura uterina. La fecha probable de parto se utiliza la regla de Nichols, que se suma 7 días al primer día de la última menstruación y se le resta 3 meses. Vamos a hablar un poco de lo que es la posición fetal con la maniobra de Leopold. Esta maniobra de Leopold es para evaluar a partir de las 28 o 30 semanas de gestación. Ante la sospecha de que no es cefálica, se debe confirmar por medio de una ecografía transabdominal. Entonces, la primera maniobra sirve para evaluar la altura de fondo uterino. La segunda maniobra evalúa la posición fetal. La tercera maniobra evalúa la presentación fetal y la cuarta maniobra el grado de encajamiento. La evaluación de laboratorio. En todos los casos deben recomendarse diversas pruebas de laboratorio, entre ellas indagar los defectos en el tubo neural, aneuploidía, con determinaciones séricas de AFP y otras sustancias. Búsqueda de diabetes gestacional con una curva de tolerancia a la glucosa y muestreo de anticuerpos maternos contra tipos de sangre fetales.